Realmente es honroso, la verdad a mí me da mucho gusto poder asistir a un auditorio como este, en donde los jóvenes van a brevar un poco del conocimiento de los maestros. Ya hace un momento la maestra hizo favor de presentar a nuestro autor, al maestro Ángel Gilberto Adame López. Ustedes en alguna forma ya conocieron cuál es su antecedente académico, pero yo les voy a decir que independientemente de todos estos logros profesionales, el maestro Adame es un excelente profesor, es un excelente catedrático, los alumnos lo quieren, siempre está preocupado por compartir con ustedes sus conocimientos, tiene una gran benevolencia por hacer que todos los jóvenes conozcan ese antecedente. Entonces, en este momento, la obra va a hablar por el autor. Ya hablaron del autor. Ahora la obra, esta que está presentando el día de hoy, ¿verdad? Esta antología, en donde nos hace una reseña del aspecto bibliográfico de los maestros más relevantes que ha tenido la Facultad de Derecho. Vamos a denotar precisamente ese orden mental que tiene el maestro, esa capacidad de trabajo tan extraordinaria que tiene el maestro Adame y además ese compromiso. Dicen compañeros que evocar es comprometer, y en este momento, al presentar la obra, estamos evocando a toda esa playa de profesores universitarios, licenciados en Derecho, maestros de la Facultad de Derecho, que han sido forjadores de generaciones de abogados. Ustedes, creo que todos son estudiantes de la licenciatura en Derecho, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues debo decirles que ustedes tienen un enorme compromiso. Un enorme compromiso, ¿por qué? Porque el estudiante del área de Derecho es el único estudiante que desde el primer día que pisa las aulas universitarias es depositario de un poder. Ese poder es el poder judicial. Nadie que no sea licenciado en Derecho puede ser miembro del poder judicial. Y dicen por ahí que debiésemos ser depositarios también del legislativo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber la técnica legislativa para elaborar leyes. ¿Y por qué no también del poder ejecutivo? Porque ya ven, se les presta un ratito el poder a los que no son abogados y empieza un caos en nuestro país como el que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a ser depositarios de estos poderes, tienen que conocer su pasado, muchachos. Tienen que conocer su pasado para poder comprender el presente que estamos viviendo y también para poder proyectar el futuro de su actividad profesional. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues precisamente abrevando de las obras de nuestros maestros. Esta obra contiene 261 biografías, fíjense, se dice fácil, muchachos, pero el problema empieza desde cómo voy a seleccionar a los profesores a los cuales voy a incluir dentro de mi obra. El maestro Adame nos hace una reseña en el libro y nos dice, ese problema lo solucioné pues primero abocándome a investigar la vida y obra de los maestros que tienen un aula dentro de la Facultad de Derecho, porque ya el hecho de estar con un nombre en un aula de la facultad denota que ha habido una actividad académica relevante. Fíjense que hubo una época, estoy hablándoles a lo mejor de los años 50 o 60, en la que México era vanguardia en materia judicial, en materia de derecho, ¿sí? La ciencia jurídica estaba regida precisamente por las mentes preclaras que daban clase en la Facultad de Derecho. Las obras en las cuales ustedes estudian son producto de esa actividad docente de nuestros queridos maestros, muchos de los cuales ya no están con nosotros, físicamente, por supuesto, ¿verdad? Porque su obra prevalece. Y
yo en este momento quiero decirles que el libro se tiene que leer no porque, digamos, vamos obligatoriamente a obtener algún conocimiento de este. Se tiene que leer por gusto, se tiene que leer porque el abogado tiene la obligación de ser una persona culta. A un doctor le van a preguntar de medicina, a un ingeniero le van a preguntar de ingeniería, pero a un abogado le van a preguntar de todo, siempre. Y siempre la familia, siempre los amigos, siempre los allegados piensan que el abogado tiene una gran cultura. No los defraudemos. Y una parte de la cultura es saber qué es lo que ha sucedido con las generaciones anteriores a nosotros dentro de los docentes de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho originalmente era la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Posteriormente fue Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y actualmente es Facultad de Derecho. ¿Por qué hablamos de la Facultad de Derecho? Pues porque fue dentro del ámbito universitario la primera escuela en donde se impartió precisamente la carrera de jurisprudencia, ¿sí? La carrera de Derecho. Y los maestros que estuvieron en las distintas generaciones pues fueron los autores de estas obras que yo les decía. Es un deleite verdaderamente el poder tener la información de la historia de vida de cada uno de estos profesores. El maestro Ángel Gilberto Adame López se abocó a esa tarea para podérselas transmitir a ustedes con un orden impresionante, con muchísimo trabajo y con una pulcritud y precisión que solamente se puede apreciar cuando se lee la obra. No necesariamente van a leer todo, pero sí les puede llamar la atención, por ejemplo, decir, estoy cursando Derecho Romano, ¿quién fue el autor de la obra que estoy consultando? Bueno, pues fue el maestro Margadán, sí, el maestro Floris Margadán. Bueno, ¿y Floris Margadán quién fue? Entonces voy a mi obra y me voy a encontrar cuándo nació, cuándo falleció, qué obras escribió, cuál fue su actividad académica, cuáles fueron sus principales logros, cuál fue su aportación a la ciencia del derecho. Yo les voy a hablar a ustedes en un muestreo de estos 261 maestros de la Facultad de Derecho, un muestreo nada más de aquellos que tuve la oportunidad de conocer. No crean que soy tan vieja. Lo que pasa es que cuando yo cursé la licenciatura en Derecho, había maestros extraordinarios como el Chato de la Cueva, como el Chato Noriega, como el maestro Recasén Siches, que desafortunadamente pues ya no hay oportunidad de que ustedes platiquen con ellos, pero que nos transmitían en cada charla una gran experiencia. Entonces vamos a saber quiénes fueron. ¿Cómo no recordar al maestro Floris Margadán, por ejemplo, con su obra de Derecho Romano? Generaciones y generaciones se han formado con esta obra y se van a seguir formando. Y lo que más recuerdo del maestro Floris Margadán es su explicación que nos daba respecto a la teoría del acto jurídico en relación con la teoría organicista. A veces se nos hace muy complicado, pero el maestro lo hacía tan hermoso, tan elocuente, que en la vida se nos olvidaba ese concepto. Equipara al acto jurídico con el nacimiento de un bebé. Y nos decía, ¿qué se necesita para tener un bebé? Pues un espermatozoide y un óvulo. ¿Qué se necesita para tener un acto jurídico? Pues un objeto y una voluntad. Entonces, en esa forma nuestros maestros nos iban transmitiendo esos conocimientos, y en esa forma tan simple y tan clara el maestro Adame nos permite conocer la historia de cada uno de ellos. Hago mención también a don Eduardo García Maínez. Yo me pregunto, ¿quién de ustedes no conoce la introducción al estudio del derecho de don Eduardo García Maínez? Pues todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque es uno de los principales libros que leemos
cuando iniciamos nuestra carrera. Que no la entendemos, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Yo creo que es un libro que se tiene que estudiar en primer semestre, que releer en cuarto semestre, en quinto semestre, y que deleitarse y aprender en el 10º semestre, porque contiene pues grandes conocimientos que a veces no estamos preparados en el primer semestre para entender, pero que con el paso de los años vamos madurando, vamos entendiéndolo. Y qué mejor que cuando tenemos la introducción al estudio del derecho en nuestras manos, sepamos quién fue Eduardo García Maínez. Y fíjense, no solamente vamos a saber cuál fue su vida y su obra, sus datos bibliográficos, sino aquí está su fotografía también. Nos lo imaginamos, no es lo mismo imaginárnoslo que gráficamente tener su fotografía. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Y el maestro Adame se dio a la tarea enorme de conjuntar en esta obra que estamos presentando, en esta antología de académicos de la Facultad de Derecho, la imagen de todos y cada uno de los maestros a los que está haciendo alusión. Podríamos seguir hablando de muchos maestros que ya fallecieron, pero en particular a mí me interesa hablar de don Manuel Ovilla Mandujano. Es un maestro que a lo mejor ustedes no conocen mucho, pero que en su época fue revolucionario. ¿Sí? Fue revolucionario porque estaba en contra de muchas de las teorías, y él se titula con una obra que se llama El lenguaje de los abogados, que ojalá y tengan oportunidad de leerla. Estamos tratando de que el gobierno de Chiapas, porque el maestro Villa era chiapaneco, la reproduzca, y pues no las podría obsequiar, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que se dio un mejor destino a los fondos con los que cuenta el gobierno, que lo estén utilizando en otras cosas. Entonces el maestro Villa escribió varias obras, constituyó varios colegios de profesores especializados en teoría política, en teoría del Estado, en constitucional, y tiene una cátedra especial dentro de la Facultad de Derecho. A los maestros, cuando tienen una destacada actividad académica, se les premia con cátedras especiales, y esas cátedras especiales tienen el nombre de maestros destacados, más bien por su desarrollo en el ámbito docente. ¿Cuál es el objeto de estas cátedras especiales? El que se divulgue la vida y obra de la persona de la cual lleva el nombre de la cátedra. Debo decirles que si ese objetivo se cumpliera, pues todos sabrían quiénes son estos maestros. Y el maestro Adame, sin ser partícipe de esas cátedras especiales, pues está cumpliendo la labor que muchos maestros deberíamos hacer, que es difundir la vida y obra de los catedráticos de la Facultad de Derecho. Y ahora quiero hablarles de otros 3 maestros que tenemos la fortuna de que estén vivos, de que tienen una gran obra y de que también pueden conocer no solo su imagen, sino también su historia de vida dentro de la obra que estamos presentando hoy. Me voy a referir, en este caso, a don Ricardo Franco Guzmán. Don Ricardo Franco Guzmán, penalista destacado, maestro y un gran litigante, muchachos. Cuando ustedes se lo lleguen a encontrar en el foro, van a saber lo que es la elegancia en el litigio. Es un maestro que no solamente nos ha transmitido sus conocimientos teóricos en el aula, sino que también en la práctica nos ha enseñado lo que es un abogado, lo que es un representante del gremio y el impacto que pueden tener en la sociedad. Tenemos a don Jorge Mario Magallón Ibarra. ¿Alguien sabe quién es don Jorge Mario Magallón Ibarra? No me digan que no, porque me voy a asustar, muchachos. El maestro Jorge Mario Magallón Ibarra es un erudito en materia civil. Tiene una obra completa que abarca todas las áreas del derecho civil. Quien haya estudiado bienes, pues tiene que haber estudiado en la obra de Magallón también. Derechos reales, familias, sucesiones, contratos, obligaciones. Pero además esta obra tiene la importancia
de que ustedes van a encontrar antecedentes históricos importantísimos de todas las instituciones jurídicas en materia civil. Es maestro emérito de la Facultad de Derecho y es padre de 5 destacadísimos abogados. En alguna oportunidad tendremos por aquí a doña María Antonieta Magallón, su hija, que también es una destacada investigadora. Y todo esto, repito, lo podemos conocer si leemos la obra. Y se los estoy transmitiendo en una forma muy coloquial para despertar el interés de ustedes, muchachos. En esta época en donde todo es electrónico, en donde todo lo manejan vía internet, en donde las redes sociales son el plus, se está perdiendo esta comunicación humana, muchachos. Se está perdiendo el hábito de la lectura, se está perdiendo el contacto entre los seres humanos. Yo creo que nada tiene que ver una relación cuando se está a través de una pantalla o de una computadora. Es muy distinto a cuando ustedes están sentados frente a frente, se están viendo a los ojos y están comentando algo que acaban de leer. El libro se quiere, el libro se acaricia, el libro se disfruta, muchachos, el libro se siente. Por eso les dije que la obra iba a hablar de su autor. Y en cuanto ustedes la ven, saben que es producto de un gran esfuerzo, de un gran trabajo, ¿verdad? Y de un gran deseo de compartir el conocimiento. Y quiero terminar mi intervención, porque sé que ya tienen ustedes muchas actividades que hacer, con una alusión a don Pedro Noguerón Consuegra. Don Pedro Noguerón Consuegra es otro de los maestros que está reseñado en esta antología, que hasta el año pasado fue director del Seminario de Derecho Administrativo, y que por su gran amor a la cátedra, a pesar de su edad, que ya rebasa los 90 años, no quería irse de la facultad. Se tuvo que ir este semestre porque le dio un infarto dando clase y el doctor le dijo: su estado físico ya no le permite el esfuerzo que está haciendo. Pero él dijo: es que yo me quiero morir como el maestro Quirós Cuarón. El maestro Quirós Cuarón se murió en su cátedra frente a sus alumnos, haciendo lo que más le gustaba hacer, y era dar clase. ¿Quieren ustedes adentrarse en este mundo tan maravilloso que es la historia, muchachos? Compren la antología. Y creo que aquí voy a dejar, aunque me encantaría seguir platicando mucho más de esta obra, pero pues vamos a cederle el uso de la palabra al autor. Gracias.